Ahorita en los himnos que estuvimos cantando, es innegable que no pensar en nuestro Señor, ¿no? A solas al huerto, pues nos lleva a Jesús en Getsemaní, ¿no? Alcancé salvación, un regalo inmerecido que Jesús ganó en la cruz por nosotros para darnos vida. Y maravilloso es, o sea, no sé si tú estabas pensando en esto, pero cuando empieza a describir algunas cuestiones de la creación, el amanecer, el atardecer, y todo eso es grandioso, y después dice, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. O sea, realmente creo que nos puede volar la cabeza pensar en ello. Les voy a invitar que por favor vayamos a Lucas 24, del 1 al 11. Hoy, ¿qué se celebra? Bueno, la tradición dice que la resurrección de Jesús. Y bueno, creo que fue voy a decirlo, buen pretexto para hablar sobre ello. Lucas 24, del 1 al 11. Vamos a leerlo, yo leo el primero, ustedes el segundo y nos unimos en el último, por favor. Dice, en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí pararon junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que nos habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron esas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Dios bendice su palabra. Qué historia, ¿no? Después de la muerte del Señor Jesús y que lo tuvieron que apresuradamente enterrar, sepultar, viene después de 3 días, 72 horas, viene esta historia en la cual Jesús resucita y nadie se lo esperaba, nadie lo tenía contemplado. Es más, ellos no lo esperaban, pero en Mateo se nos escribe la historia como los fariseos le dicen a Herodes, a Pilatos, oye Pilatos, dijeron que iba a resucitar, entonces pon una guardia, no vaya a ser que... No tanto porque esperaron la resurrección, sino porque ellos pensaban que podían ir los discípulos a sacar el cuerpo y después decir, resucitó, ¿no? Dejar 3 días el cuerpo del Señor Jesús era un tiempo suficiente como para comprobar que una persona muerta de 3 días pues iba a estar muerta, ¿no? Por eso cuando Lázaro fue resucitado, dice que pasaron 5 días y a propósito Jesús dejó pasar 5 días para que cuando fuera la resurrección no hubiera dudas de que estaba muerto. Por eso María le dice, Señor, pero ya lleva 5 días de muerto, o sea, ya huele mal, ya hiede, ¿no? Entonces, todos sabían que 5 días de muerto, pues ya el cuerpo estaba en descomposición, olía mal, seguramente la carne ya estaba putrefacta, toda esa parte que los gusanitos comiendo, toda esa parte que sabemos que ocurre en un cuerpo. Pero Jesús al tercer día resucita y hubo testigos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí en lo que leímos,
Vamos a Lucas 23, perdón. Vamos a dividir esta enseñanza en 3 partes o 4. Una es la preparación de la sepultura. Como veíamos, como ya se acercaba el tiempo del día del Shabbat, del día de reposo, le surgía no dejar el cuerpo colgado, porque si no se iba a quedar colgado ahí el tiempo de Shabbat. Entonces dice Lucas 23, 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también encerraba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y vamos a ver ahí algunos personajes, ¿no? Uno es José de Arimatea, ¿no? De entrada, dice el pasaje que era discípulo de Jesús. No les voy a poner los pasajes, pero si quieren ahí después lean, hagan un comparativo de los 4 evangelios. Y entre los 4 dice que era discípulo de Jesús, era un hombre rico, era miembro del concilio, esto es, que posiblemente era fariseo, ¿no? Era varón bueno y justo. En Lucas creo que dice, osadamente pidió el cuerpo a Herodes. Y esto osadamente es que valientemente, como que no le importó, entró, yo me imagino que entró y dijo, hey, Pilatos, necesito que me des el cuerpo de Jesús. A lo mejor ni siquiera midió las palabras como para decirle, oye, hay la posibilidad de que me pudieras. No, dice que entró osadamente, entró sin miedo. Y esto viene a ser comparativo porque en otro de los evangelios dice que él era discípulo de Jesús y mantenía el secreto por temor a los judíos. No vaya a ser que sepan que soy seguidor de Jesús y me puedan querer matar, apedrear o algo por el estilo. Pero ahí, en cuanto entró con Pilato, no entró temeroso, dice que entró osadamente. Entonces, casi tirando la puerta debe haber entrado y a la historia de que el que entraba en la cantina, ¿no? Ya llegué, ¿no? Abriendo las puertas. Algo así yo creo que entró José de Arimatea con Herodes, con Pilatos, aquí puse Herodes, con Pilato y le dijo, dame el cuerpo, ¿no? Necesito que me des el cuerpo. En Juan 19, también donde se escribe esta historia de Juan 19:39, de esa historia de la preparación de la sepultura de Jesús, nos habla también de otro personaje que es Nicodemo. Todos conocemos a Nicodemo, que es el que se describe en Juan 3, en el cual Jesús, que también era un maestro fariseo, él ya conocía y había escuchado las enseñanzas de Jesús, y dice que secretamente de noche buscó entrevistarse con él para saber del reino de Dios, para saber de Jesús mismo, de qué estaba hablando, ¿no? Y conocemos el pasaje como le dice, oye, os es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo diciendo, pues ¿cómo voy a nacer de nuevo? No, yo soy hombre mayor, y ¿a poco voy a rezar al vientre de mi madre? No, dice Jesús, oye, tú eres maestro de la ley, ¿y no entiendes esto? ¿No entiendes de lo que estoy hablando? Bueno, si consideramos que posiblemente el encuentro con Nicodemo fue hacia el principio del ministerio de Jesús, o pongámosle al año, pues durante 2 años y medio, el tiempo restante a su muerte, pues seguramente Nicodemo se comportó como un discípulo a escondidas, pero temeroso de Dios y creyente al respecto de la enseñanza de Jesús. Bueno, pues él también fue y estuvo ahí en la preparación del cuerpo de Jesús. Y después hubo otras personas que son las mujeres
que habían venido desde Galilea con él. Y Galilea estaba al norte de Judea, donde es Nazaret. Desde allá habían venido con Jesús. Resumiendo, ¿qué mujeres eran? Dice Mateo que era María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, la mamá de Juan y de Santiago. Marcos describe a María Magdalena y María madre de José y a Salomé. Lucas describe a María Magdalena, Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas. Y esas demás, pues ya habla de multitud, ¿no? Yo considero, o yo pensaría, no sé ustedes, yo creo que al menos eran unas 6, 8 mujeres, por lo menos. De ahí hacia arriba. Y Juan describe únicamente María Magdalena. Ahora, en los evangelios se describe la preparación del cuerpo. Mateo dice, que José de Mateo envolvió a Jesús en una sábana limpia. Marcos dice que compró una sábana y lo envolvió. Lucas dice que envolvió en una sábana, prepararon especies aromáticas y ungüentos. Esto es que cuando lo envolvían, lo perfumaban, ¿no? Y lo ungían, le ponían ungüentos, pues son cremas, literalmente, para, pues obviamente yo creo, detener de cierta manera la descomposición del cuerpo o que no fuera tan fuerte. Ahora, si vemos esto, lo hacían por varios días. Cuando lo enterraron, lo prepararon, pero al tercer día las mujeres iban nuevamente a ungirlo. Entonces, esto delimitaba que era un proceso que llevaban, ¿no? Y al ungirlo el tercer día, pues a lo mejor olía mal, ¿no? Juan dice que envuelto en lienzos con especies aromáticas, o sea, fue Jesús, el cuerpo de Jesús envuelto con lienzos y especies aromáticas. Nicodemo trajo un compuesto de mirra y aloes. Mirra, pues yo creo que un aceite, con aloes también son aceites perfumados de madera. Y dice que llevó 100 libras, que aproximadamente son 33 kilos. Imagínense, cuando estaba viendo eso dije, ¿cuántos harán 100 libras? No, 33 kilos. Son 2 garrafones prácticamente, ¿no? Y Jesús fue preparado de esta manera, ¿no? Su cuerpo fue preparado. ¿Qué otra cosa nos encontramos que hubo en el entierro? Bueno, en el sepulcro, bueno, la guardia romana, que les comentaba, que Mateo nos describe cómo fue puesta la guardia, y también nos describe que cuando en el amanecer del día domingo, o sea, Jesús a partir de las 6 de la tarde podía resucitar, y resucitó hasta la madrugada del domingo. Dice que hubo un gran terremoto, ahorita lo vamos a ver. Y dice que los de la guardia quedaron ahí espantados y fueron a reportar lo que había ocurrido y les pagaron su silencio con mucho dinero. Y por último, otra cosa que estuvo ahí, y va a ser muy obvia, pero es la tumba. Era una tumba, dice en Mateo, que era una tumba de José de Arimatea. Recordemos que José era un hombre rico. Y dice que era un sepulcro labrado en la peña y fue puesto una gran piedra. Eso de que fue labrado en la piedra es que fue un trabajo hecho, no era una cueva, sino había un peñasco, y él dijo, oye, aquí me gusta como para que... Imagínense cuánta gente se tuvo que poner a trabajar. Si han visto en YouTube, que describen lo que se cree que es la tumba de Jesús en Jerusalén, que es la que por tradición lleva mucho tiempo. Aún si fuera esa tumba o no fuera, pero es un espacio, yo creo que tranquilamente el doble de esto, ¿no? Donde entra la gente, hay una reja, y la gente está adentro, está viendo ahí, y hay una reja, y está hacia adentro, como lugar donde ponían como que la mesa, bueno, era
una mesa, por decirlo, de piedra, donde ponen el cuerpo. Entonces, era una caverna la cual había sido trabajada. Esto costaba dinero. A los que han visto trabajar a un maestro albañil, digo yo que lo he visto aquí trabajar, romper un muro te lleva un rato, ¿no? Y es cansado y saca un montón de escombro, ¿no? El trabajo que para hacer una tumba, pues costaba dinero. Marcos dice que era un sepulcro clavado en una peña. Lucas, un sepulcro abierto en la peña. Pero Juan le pone como que el adornito. Dice que había un huerto y dentro del huerto había un sepulcro nuevo. O sea, no solamente José de Arimatea, y algo importante, dicen que estaba cerca del lugar donde fue sacrificado Jesús. Donde estaba la cruz cerca, había el huerto y en el huerto había un sepulcro que ya vimos que estaba cavado dentro de la peña y era de José de Arimatea. Cuando estudiaba esto me venía a la mente, y eso de que compró la sábana con la cual envolvió a Jesús, dice, si nos vamos a la historia de David, cuando el pueblo murió gente dentro del pueblo porque Jesús insistió a hacer un censo y que se presentó el ángel y dijo, David, no, espérame, no es culpa del pueblo, es culpa mía. Y entonces dice que iba a edificar un altar y fue con el dueño del lugar donde estaba el ángel y le dijo, véndeme tu terreno. No, te lo regalo. No le sacrificaré nada a Dios que no me cueste. Y si vamos en esa comparativa, vemos como a José de Arimatea le costó ofrecer una ofrenda al Señor Jesús, aún dentro de ese momento de sepultar su cuerpo. Le costó el jardín, le costó la cueva, le costó la peña y aún la sábana le costó. Y luego todavía Nicodemo lleva 33 kilos de ungüento, que quién sabe cuánto costaba. Yo creo que sí había sido un costo bastante alto. Y si nos vamos hacia atrás, María, la hermana de Lázaro, también cuando unge Jesús, lo unge con un alabastro que valía lo de un año. El costo de un año. En aquel tiempo, una jornada, un día de trabajo era un denario. Y un denario les daba para vivir bien. Esto es, no era un salario mínimo. Era un poquito más justo. Hoy el salario mínimo, ¿en cuánto está? 250 pesos, algo así. Supongamos, a ver, para que son mamás, ¿cuánto gastan un día para comer? 400. Cubriendo desayuno, comida y cena, y todavía para darle a los hijos para que vayan a la escuela, vamos a ponerle 400 pesos, ¿ok? O sea, no tan pobre el asunto, no tan castigado, sino más o menos bien. Vamos a compararlo con un denario. Eso multiplícalo por 30 días, 12,000, 13,000 pesos por un año. Échenle que más o menos el alabastro que fue ungido Jesús valía unos 150,000 pesos. Ahí pobremente. Entonces, siempre nos tenemos que aprender, si queremos ofrenderle algo a Dios que realmente es algo grato, nos va a costar. Nos tiene que costar algo. Les decía el otro día, qué cómodo es para algunos el evangelio. Cuando tengo necesidad voy a Dios y que me dé. Y Dios para bendecirnos nos pide obediencia. Y la gente dice, sí quiero las bendiciones, pero no quiero sacrificar nada. Oye, Dios se quiere bendecir, pero tienes que dejar tu manera de vivir. Sacrifica tu orgullo, sacrifica tu enojo, sacrifica tu temperamento, bájale 3 rayitas a tu forma de pensar pecaminosa, bájale 3 rayitas a tu forma de actuar, de buscar siempre beneficio. No. Les decíamos, alguien que está acostumbrado a vivir de la tranza, no llega a Cristo porque dice, ay no,
ahora voy a tener que trabajar honradamente. Ay, no, no, o sea, dijera el dicho, Dios guarde la hora. No, no están dispuestos al sacrificio. Jesús sí lo hizo. Y todos los que podemos entender que amar a Dios en obediencia nos conlleva un sacrificio, estamos dispuestos. A Pablo nos da el ejemplo. Él estuvo dispuesto a padecer todo lo que nos describe por ahí cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución. Todas esas cosas que él escribe, no las dijo al aire. Es porque él las había vivido. Dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Por todo y en todo estoy formado, ¿no? Pablo no estaba hablando al aire. Cuando sabemos que Pablo anduvo mucho tiempo libre, pero también mucho tiempo estuvo preso. Y aún preso, no se detenía. Fue azotado, fue apedreado y lo dieron por muerto. Andaba huyendo. Sabía de las mecanizaciones que había para matarlo. Le decía, no saben qué, ustedes váyanse en barco y yo me voy por tierra, ¿no? Y a lo mejor de una ciudad a una ciudad que le llevaba un día, el barco llegaba un día, pero él se tardaba 4 días, ¿no? Y no por caminos buenos, ¿no? Se tenía que ir por, ahora sí que puebleando para no ser visto. Entonces, Pablo sacrificó todas esas comodidades por el Señor Jesús y nos puso el ejemplo. Vamos a Mateo 28. Mateo 28 del 1 al 10. Vamos a ir describiendo un poquito lo que dice. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Sabemos que iban a ungir el cuerpo del Señor. Dice que al amanecer, ¿cuándo es el amanecer? Cuando sale el sol, ¿no? Entonces, cuando apenas iba despuntando el alba, que apenas empezaba a ver luz natural, ellas ya estaban de camino al sepulcro. Verso 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Se imaginan la escena? Un ángel del cielo descendió de tal manera que la tierra tembló. No nos describe el pasaje si ellas sintieron el temblor. Yo quisiera pensar que sí lo sintieron, ¿no? Dice, hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Verso 3, fíjense, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ya lo habíamos dicho en una ocasión, la gente no siempre ve ángeles porque los ángeles no son como la tradición nos los marca siempre. Los ángeles siempre nos presentan como personas altas, rubias, resplandecientes, guapas. No todos los ángeles son así. Mi hijo David en una enseñanza nos compartía. En Ezequiel se nos escriben unos ángeles que eran como 2 círculos dando vueltas lleno de ojos. Dime si va a ser bonito, ¿no? Aunque fuera algo bueno, pues era impactante a nuestros ojos, ¿no? Y si dice que cayó que tenía aspecto como de relámpago, yo quiero imaginar que así descendió como rayo, ¿no? Por ahí hay un video de cuando cae un rayo sobre un árbol, cómo el árbol explota literalmente y salen todas las piezas del árbol a 20, 30, 40 metros y no suavecito, ¿no? O sea, como si hubiera sido aventado con saña, ¿no? Como cuando avientas una piedra. Entonces así el ángel descendió. Y dice el verso 4, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. O sea, lo que vieron no era un ángel, voy a ponerlo bonito, ¿no? Era algo impactante, que se quedaron como muertos. ¿Cómo es quedarse como muertos? Cuando se friquean, ¿no? Cuando se quedan así de que ni se pueden mover. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
En Marcos 16:3 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Fíjense, las mujeres iban más preocupadas por la piedra. Entonces yo creo que si sintieron el terremoto fue así de, ¿quién nos va a quitar la piedra? ¿No? Esa era su preocupación. Y entonces dice que un ángel del Señor fue el que movió la piedra. Y no era una piedra chiquita, era una piedra, vamos a imaginar, si la entrada era al menos de un tamaño de puerta, ¿de qué tamaño era la piedra? Que la ponían rodando. Pues por ahí en la serie de Chosen, cuando le dicen, abran la tumba de Lázaro, entre 4 o 5 hombres, con esfuerzos, logran rodar, porque sí les ponían un sistema para que fuera, hacían como una guía para que sobre ahí la piedra rodara, o sea, que sí la pudieran empujar rodando. Pero, pues era entre 4 o 5 hombres, ¿no? ¿A poco creen que los soldados iban a ser buena onda para decir, les ayudamos, nosotros se las movemos? No. Entonces, ellas iban preocupadas por ello. Y dice que el ángel, en todos los pasajes, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es difícil, traté de hacer un compendio de los tres, pero es difícil porque algunas cosas que dice uno no lo dice el otro, entonces, pero en todas coinciden esto, no temáis. Seguramente la apariencia del ángel pues era impactante, como para que ellas también, espérense ustedes tranquilas, ¿no? Y dice en Mateo 28:5, si quieren no lo busquen para que les pueda decir a todos, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues está resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. En Marcos dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no es aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. En Lucas dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No es aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando uno estaba en Galilea. Entonces dice que en Lucas dice que ellas se acordaron como un haz de luz, así, se acordaron. ¡Ay, sí dijo eso! Sí, lo dijo, es verdad. Él nos dijo que iban a pasar 3 días y después iba a resucitar y que su cuerpo no iba. No sé cuántos pasajes se le habrán venido a la mente a ellas, recordando las palabras de Jesús que en su momento no las entendían y que en ese momento el Espíritu Santo les trajo entendimiento y dijeron, ya sé por qué lo dijo. Cuando lo dijo fue por esto y esto y no lo entendimos de momento. Y en Juan dice que en Juan es más corto, nada más dice que fueron y le avisaron, oye, resucitó el Señor Jesús, y que Pedro y Juan salen corriendo al respecto. Fíjense, las mujeres en todos los pasajes dice que entraron a comprobar efectivamente lo que el ángel les dijo. Vean, no está aquí. Él resucitó. La gente necesita comprobación, y lo vemos más adelante con Tomás. A veces no nos conformamos con el dicho. Necesitamos, nuestra naturaleza humana nos lleva a ver, a buscar la comprobación. Y en todo esto, yo les diría, cuando Satanás vio a Jesús crucificado y muerto en la cruz, ¿qué dijo? ¿Qué debe haber pensado? Ya gané.
ya la hice. ¿Saben cuál es el mayor problema que tiene un cristiano en la fe? Su soberbia. Dice, cuando Jesús fue tentado, Satanás le habla palabra de la Escritura, porque la Escritura dice, ¿no? Aviéntate porque los ángeles mandará. Satanás conocía la Escritura, pero no la entendía, por su soberbia. Hoy, ¿por qué muchos cristianos son fríos? Por soberbios. Porque creen que conocer la Escritura, pero entran en una situación como Satanás. Aún dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Conocen, pero no creen, ¿no? Pero saben que es verdad. Y aquí ocurre más o menos lo mismo. Es más, los fariseos, y es la afrenta de los fariseos sabían toda la ley y Jesús les dice, oigan, y más o menos salió San Nicodemo, pero a ver, toda la ley habla de mí, pero son tan soberbios que creen que por conocer el logos, no conocen el rema. Por tener mucho conocimiento, están hinchados en sus cabezas. ¿Ah? Y su soberbia no les deja ver que la Escritura habla de mí. Eran tan conocedores, sí eran conocedores. Se conocían todos los mandamientos, sí se los conocían de memoria. Recitaban las oraciones, sí lo hacían. Pero ellos mostrándose, todavía les decían los fariseos, haznos una señal y creeremos en ti. Dice, o sea, más, ¿quieren ver más? Aunque ahorita les haga una señal, no van a creer. Porque ya no es por la demostración, sino es porque su soberbia no les permite aceptar que yo soy el Hijo de Dios. Su soberbia está tan alimentada que ya no es buscar la razón, sino que ustedes tengan la razón. Aunque Jesús dijera la verdad, no, es que nosotros tenemos la verdad. Y muchos cristianos hoy padecen de esto. Su soberbia los mantiene lejos de Dios. Porque, y dice, Pablo creo que es el que dice, que en sus corazones se ensoberbecieron de tal manera que llegaron a cicatrizar su conciencia y están ciegos, aunque vean las cosas, no les son reveladas porque su soberbia, su necedad les cega. Entonces, en ese tiempo las mujeres, imagínense que les dicen, acuérdense que el Señor dijo, y en ese momento, sí, cierto, lo dijo, y lo manifestó de esa manera. No sé si hasta dijeron, qué tontas fuimos, nos lo dijo en nuestras caras, nos lo explicó, y no entendimos, ¿no? Han haber salido ahí por mi culpa, no. Pero les había sido revelado que Jesús iba a resucitar. Y en todos los 4 evangelios, lo que salen a hacer es, salen a contarles a los discípulos. La resurrección del Señor Jesús es para compartirse, no es para guardarse, es para llevarlo a los demás. Y en 3 pasajes, en 3 de los evangelios, se describe un hecho, la presentación de Jesús a María Magdalena. ¿En qué pasaje están ahorita? ¿Marcos? ¿En qué evangelio están ahorita? Bueno, Mateo 28, ahí vamos al 9 y 10. Dice, he aquí Jesús le salió al encuentro, le está hablando de las mujeres completas, diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Oigan, pero ¿cómo abrazaron sus pies? Si era un cuerpo glorificado. Bueno, porque era un cuerpo glorificado, sin pecado. Y le adoraron. Fíjense cómo es Jesús en su divinidad y su dignidad de ser alabado y adorado, aceptó la adoración en ese momento de ellas. A diferencia de un ángel, cuando Juan ve a un ángel en Apocalipsis, dice que se postra y lo quiere adorar, y el ángel dice, no, espérate, no es por la apariencia, me podrás ver muy apantallador, pero para mí no es la adoración, detente, al que es digno, al Cordero, a él adora. Y dice el verso 10,
Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dar las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo describe que a todas las mujeres se le presentó. Marcos dice que fue a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero Juan describe el pasaje un poquito más a detalle. Dice que 2 ángeles se presentaron y María se había quedado en el sepulcro y ahí estaba llorando. Y dice el verso 13 de Juan 20, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, el que está ahí entre las tumbas. Si tú vas al Panteón Civil, están ahí los sepultureros, ¿no? Que son los que hacen toda la chamba. María pensó que era el de ahí, ¿no? Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, despierta. Volviéndose le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir? Maestro. Y hago esta expresión porque fue una acción de sorpresa. Fueron abiertos los ojos de decir, ¡ay, eres tú! Los pasajes podrían decir, bueno, algunos críticos dicen, no, es que hay contradicciones, no. Los 4 evangelios no se contradicen, más bien uno a otro se complementan. Y el otro lo expresaba de esta manera. Cuando 4 o 5, hay una acción, aquí somos 4. Y ahorita se me cae el control, dependiendo de la posición de cada uno y lo que esté pensando y la forma de ser cada uno podría ver algo diferente. A lo mejor Alma dice, sí, se le cayó de la mano, pero mi mamá dice, no, yo vi que lo tiró. Es la misma acción, pero desde la perspectiva, y a lo mejor si mi papá estuviera sentado allá, a lo mejor lo cubro, iba a decir, algo se le cayó, porque a lo mejor no ve la acción. Entonces, una es que los 4 evangelios son escritos por 4 personas diferentes, completamente diferentes entre ellos. Entonces, también tenían un pensamiento diferente y las acciones las contaron diferentes. Y la otra parte importante es que tenemos que entender a quién iba dirigida el evangelio que escribió cada uno. No era la misma gente. Lucas, por ejemplo, hizo un escrito para una persona, para Teófilo. Oye, como eres mi cuate, aquí te voy a contar a detalle todas las cosas que ocurrieron. Mientras que Juan, por ejemplo, Juan describe mucho hacia lo último de la vida del Señor Jesús y principalmente todo lo que hubo en la cena del Señor. Él hace mientras los otros no lo ven necesario, a lo mejor dependiendo al público al que iba el evangelio escrito. Pero Juan sí le da cierta importancia al hecho de María Magdalena. ¿Por qué? Porque digamos que Juan hace una dignificación de María como mujer. En aquel tiempo que las mujeres tuvieran cierta representatividad, voz y voto dentro del pueblo judío, no era bien visto, ¿no? Entonces, para darle credibilidad al testimonio de María, porque ella fue la principal que estuvo ahí en los hechos, de decir, ella se le presentó al Señor Jesús. Entonces han de haber dicho, a lo mejor cuando Pedro, que fue el que le escribió a Marcos, Marcos no describe tanto este pasaje, ¿no? Y han de haber dicho, pues es que Pedro lo dijo así porque a lo mejor traía envidia, dice la tradición que había envidia entre Pedro y María Magdalena, ¿no? Que había, que Pedro decía, ¿por qué María, si es mujer, está aquí con nosotros? Y María decía, pues es que yo estoy siguiendo al Señor Jesús, no a ti. No, Señor Jesús, pero se habla de esa, no hay certeza al respecto, aunque creo que no es una idea
tan descabellada por la tradición. Y lo que hace Juan como neutralmente es dignificar a María. Oye, el testimonio de María es correcto, es verdadero. Y Juan hace esta confirmación al final de su evangelio cuando dice, el que escribe todo esto es testigo ocular. O sea, yo soy el que está escribiendo y yo soy testigo. O sea, mi vida estoy poniendo en que lo que estoy diciendo es verdadero. No estoy mintiendo. Entonces, la descripción que hace Juan del suceso de María no es una imaginación de alguien, sino Juan está diciendo, es verdad. María vio al Señor Jesús. Y otros de los que estuvieron muy presentes ahí precisamente fue Juan y Pedro. Lucas describe que cuando María va con ellos, Lucas nomás describe que Pedro fue el que salió corriendo. Es que primero todos dijeron, ay, no es cierto, María, estás inventando, ¿no? ¿Cómo crees? Y Pedro, ¿y qué tal si sí? Y va corriendo al sepulcro. Juan describe este pasaje más a detalle. Dice que salen los dos corriendo y que van corriendo parejos y de repente Pedro se adelanta. Juan se adelanta. Y llega primero Juan, pero no entra. Se queda afuera así de... Pues, yo creo que para él fue suficiente ver la tumba abierta para decir, ay, sí, algo pasó aquí. No está la guardia, la piedra está movida. Ay, ¿entraré? No entraré. Y dice que Pedro, de aquí salió el chiste, ¿no? De ese, ¿por qué Pedro nos escribió dos epístolas y Juan 3? Pues porque ¿y por qué llegó primero Juan? Porque metió primera, segunda y tercera, ¿no? Entonces, la realidad es que Juan no entra. Y Pedro llega y Pedro sí entra. Necesitaba él confirmar. ¿Por qué Pedro tuviera que entrar? A ver, piénsenle. ¿Por qué Pedro tenía que...? Fue impulsivo, pero recordemos que él negó al Señor Jesús. Trae la carga de conciencia a flor de piel. Entonces, Pedro al entrar a la tumba era comprobar que tenía una esperanza de restauración, de reivindicarse con el Señor Jesús después de haberlo negado. Y entonces, cuando entran, dicen que encuentran los lienzos y el sudario y están puestos por separado cada uno en su lugar. O sea, no estaban ahí aventados, sino estaban acomodados. Por ahí alguien comenta, no recuerdo, es un video que está en TikTok, no recuerdo cómo se llama, el cuarto pero explica algo. Cuando en la tradición judía se sientan a comer, si la comida era muy buena, dejaban doblado su mantelito, digamos, como dando indicación de que, oye, me gustó tanto tu comida que voy a regresar. Si lo dejaban aventado era de que no me gustó tu comida, en la vida me vuelvas a invitar, ¿no? O jamás voy a regresar yo por mi propia voluntad. El que Jesús haya dejado doblados ahí el sudario enrollados aparte, es un simbolismo de que Jesús dijo, voy a regresar. Es de su promesa de una segunda venida, voy a regresar. Después de María, ¿quién se le presenta al Señor Jesús? En Marcos 28:12 lo describe muy pequeño, pero después apareció en otra forma dos de ellos que iban en el camino, yendo al campo, y ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron, el camino Emmaús. En Lucas 24 sí se nos describe ese pasaje mucho más a detalle. No lo vamos a leer, nada más ahí Lucas 24, 3 al 35. Dice que iba Pedro y otro discípulo caminando hacia Emmaús, tenían que ir a Emmaús, que estaba a ciertas horas de Jerusalén. Y cuando iban caminando, dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados. Como María, vieron al Señor Jesús, pero no reconocieron que era el Señor Jesús. Entonces, caminando, dicen,
¿de qué están platicando, no? Obviamente estaban con los ánimos por los suelos y le dicen, ¿de qué vienen hablando? ¿Qué no lo sabes? ¿No eras de aquí? ¿Vas llegando? ¿Qué onda? Pues todo Jerusalén supo que Jesús, siendo hijo de Dios, el Mesías, fue muerto y crucificado por los fariseos y los romanos. ¿A poco no sabías? Entonces, y dicen, y todavía le dicen, uno de nosotros, verso 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, o sea, le habían contado todo el chisme, ¿no? Por así decirlo, todo el informe, resucitó, lo enterramos y todo, bueno, lo enterraron porque ellos no estuvieron ahí, lo enterraron, las mujeres fueron hoy al sepulcro, ¿y qué crees? Que vieron visión unos ángeles y, y que dijeron que estaba vivo y aún así no creemos. Y entonces dice el verso 25, entonces él, Jesús, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Oh insensatos, ¿cómo lo podríamos traducir al día de hoy? Amorosamente, ay, tontitos, ¿no? O sea, de plano, están tan cerrados en su cabeza, lo que les decía ahorita, la soberbia, ¿no? De no entender. Y dice que comenzando desde Moisés, o sea, desde la ley, recordemos que todo lo que hay en el tabernáculo y toda la ley de sacrificios y todas las fiestas son sombra de la luz que es Jesús en cuanto a la imagen y semejanza de su sacrificio. Entonces, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, David, cómo hablaba del Señor Jesús, tantos pasajes mesiánicos en los Salmos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, llegando a una aldea, Jesús hizo como que se iba de lejos, ¿no? Entonces venían caminando y ellos se detuvieron y él, ven, y le dicen, ¿a dónde vas? No, quédate con nosotros, ya es tarde. Y entonces dice, ven, ok, ahí quedó con ustedes. Y dice el verso 30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Imagínense que les dijo más o menos lo que le dijo en la cena del Señor. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y ellos han dicho, eso yo lo he escuchado, yo ya lo vi, ¿no? Dice que por la forma en que bendijo el pan y lo partió y les dio, ellos entendieron y dijeron, es Jesús. Y lo que está hablando es del cuerpo glorificado. Oye, porque recordemos que ahorita estaban todavía en fiesta, estaban en la fiesta de los panes sin levadura. O sea, el pan que estaban comiendo era sin pecado. Ese fue el que Jesús partió. Y ahorita me está llegando. Ese cuerpo es el cuerpo que Jesús estaba partiendo, no con levadura, sino, mira, ese es mi cuerpo que ya fue partido y que en el cual ahora han sido justificados. Y dice que en ese momento Jesús se desapareció. Y dice el verso 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, que es Cleofas, el que lleva en el camino. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Ese es mi cuerpo glorificado, miren, soy yo aquí. Y dice ahí adelante, eso de que les ardía el fuego, ¿no les ha pasado que de repente, no sé, eso a mí me ha ocurrido a veces, escuchando a algún predicador, algún profeta, algo,
está compartiendo algo de la palabra y mi espíritu está de, sí, cierto. No lo llegas a confirmar, pero hay un fuego dentro que dices, sí, lo que está diciendo, el espíritu te da testimonio. Aquí el espíritu le estaba dando testimonio de lo que estaba diciendo Señor Jesús, pero imagínate, lo estaban recibiendo como en tercera persona, cuando seguramente les estaba hablando en primera persona. Yo tenía que haber muerto porque Moisés hablaba de mí esto, y así, y el Mesías tenía que morir. Y ellos decían, sí reconocemos su voz, reconocemos lo que está diciendo, reconocemos cómo lo está diciendo, pero no veían que era él. Dice, el buen pastor dice que las ovejas reconocen la voz del pastor. Y aquí ellos estaban reconociendo sin reconocerlo físicamente, pero si su corazón ardía era porque la voz del Señor la estaban identificando. Cuando tú estás mucho tiempo con alguien, llega el punto, sobre todo en pareja, ¿no? O con amigos, dice el dicho, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Y esto es que hay tanta familiaridad que empiezan, cuando hay parejas, ahí en algún momento llegan a hablar de la misma manera, de la misma forma. Alguna vez alguien me dijo, y es que vi algo escrito en tu Face y que dije, a ver, no soy yo no escribí eso, ¿no? Algo, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué no reconoces mi forma de hablar, mi forma de expresarse? Para empezar, yo no escribo con mayúsculas, ¿no? Y el texto estaba en mayúsculas. Yo no lo escribí. ¿No? Segundo, si tú conoces cómo hablo, ya deberías conocer. Y entonces a esta persona le hice dudar porque dice, ay, sí, no, pues tú no hablas así. No, yo reconozco que tengo cierta manera de hablar, que aún lo plasmo al escribir, que es fácil detectar si soy yo o no soy yo, ¿no? Por ejemplo, con mis hijos de pequeños, cuando a veces yo decía, no, esto no lo escribieron mis hijos. Sabía quién lo había escrito, esto no lo escribieron mis hijos. Porque la forma de hablar de mis hijos no es de esta manera, ¿no? Cuando tú estás mucho tiempo con alguien, aprendes a reconocer su voz. No sé, por ejemplo, si tú hablas a la casa y contesta mi hermana Diana, fácilmente podrías decir, contestó mi mamá. Pero lo conocemos, sí se parece mucho a la voz, pero no es mi mamá, es Diana, ¿no? O Daisy, no es mi mamá, es Daisy. Porque aprendes a reconocer la voz. Ellos habían aprendido a reconocer la voz del maestro. Por eso seguramente cuando bendijo el pan, dijeron, a lo mejor estaban así, pero yo reconozco la voz. Yo reconozco al maestro. Y adelante dice que cuando todavía estaban platicando estos dos discípulos acabamos de ver al Señor, al maestro, camino de Maús, y se nos presentó así, y le reconocimos hasta que oró. Dice que en ese momento Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Por qué creen que los discípulos se espantaron? Se habrán espantado porque de repente volteo y no hay nadie, de repente volteo y ya está alguien ahí, o era porque Jesús estaba manifestando un cuerpo glorificado. ¿Por qué María también se espantó? Y las mujeres se espantaron, ahorita vimos, y cuando lo vieron se espantaron. Porque Jesús no se manifestó en un cuerpo carnal, ya venía con un cuerpo glorificado. De ahí que dice, espantados y atemorizados. Espantados eran sorprendidos y atemorizados es que tenían temor. Jesús, María, José, no. ¿Han visto películas en las cuales cuando alguien ve algo sorprendente sale corriendo? O cuando la broma, ¿no?
alguien se disfraza de planta y se pone en un lugar y se queda ahí de planta, ¿no? Y cuando pasa la persona, o le saca la rama, o nomás le hace así. Hay algunos que nomás, ¡ay! Hay otros que caen y hasta se echan a correr y ponen distancia de por medio y ya hasta que dan la distancia, no era broma, ¿no? Pero mientras salen corriendo. Yo pensar que en ese momento los discípulos así, ¿qué es esto? Y Jesús diciéndole, oigan, ya me han visto así. A ver, cuando caminé sobre el mar, que pensaron que eran fantasmas, les tuve que decir, hey, no se espanten, no soy fantasma, soy yo caminando. En la transfiguración, los tres discípulos, Juan, Pedro y Santiago, habían visto al Señor transfigurado, resplandeciente su cuerpo de una forma glorificada. Para ellos a lo mejor no fue tanta sorpresa, pero dice que se atemorizaron y Jesús le dijo, ven, o sea, soy yo, vean mis manos, vean mis pies. En un pasaje paralelo, bueno, les pide de comer y le dice, a ver, un espíritu no tendría hambre, ¿no? Sírvame de comer. Y te dice que tienen parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Ya les confirma, era necesario que todo eso padeciese, que al tercer día, el mismo mensaje que les había dicho a los discípulos en camino a Maús, dijo ellos, lo mismo que le dijeron a María, pues era necesario que esto padeciese, pues Jesús se los dijo, ahora vayan y avísenle. En un pasaje semejante en Juan 20, que es el mensaje extendido, viene la parte donde estaba. Yo concluyo que fue un momento diferente porque mientras el otro pasaje decía que estaban todos reunidos, en Juan dice que no estaba Tomás. Y cuando llega Tomás, dice, no, y el Señor se nos presentó. No, yo lo tengo que ver, ¿no? Y entonces a los 8 días, nuevamente estaba Tomás con ellos, y Jesús vuelve a aparecer, y dice, a ver, Tomás, ven para acá, chiquito, vamos a platicar. Jesús amorosamente, ven, o sea, comprueba, mete aquí tu dedo, mira, mete tu mano acá. ¿Qué le dice Tomás? En pocas palabras dijo, Señor, ya, o sea, no necesito ver, ya creí. Yo creo que creyó más por la voz del Señor Jesús que por tener que meter sus manos. Y viene aquí un pasaje, un texto no lo apunté aquí, pero bienaventurados, dice el Señor, los que no han visto y han creído. Y está hablando de todos los hombres de la fe. Si ustedes ven Hebreos 11, en una parte del pasaje dice, todos esos hombres fueron hallados justos por su fe, porque ninguno vio la promesa cumplida, pero todos creyeron la promesa como si fuera real y la estuvieran viviendo. Abraham pues, nunca ni vio generaciones, ni vio la tierra prometida, y él creyó, dice, se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros somos bienaventurados, porque no vimos, pero hemos creído que lo que dice la palabra, que lo que dice el Espíritu en nuestro corazón, que lo que da testimonio fue real. Y no conforme con eso, Jesús después se les vuelve a aparecer, están los discípulos, pues a lo mejor todavía tristes, así, y ahora qué vamos a hacer, y están ahí pescando junto al mar de Tiberias. Dice Pedro a Juan, oye, ¿te acuerdas de nuestra antigua chamba? Bueno, pues sí, medio me acuerdo, lo que bien se aprende nunca se olvida. Bueno, pues vamos a pescar, ¿no? Entonces dice que se meten a pescar y no pescan nada. Y entonces, ya cuando van de regreso, Jesús desde la orilla les dice, ¿qué? ¿No pescaron? No, pues que no. Echad, dice verso 6 en Juan 21. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón, es el Señor. Simón Pedro
cuando dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa y otra vez atrabancado. Yo tengo que comprobar que es el Señor Jesús. Y se echa. ¿Ven cierta similitud con cuando Jesús habla la primera vez a Pedro? Como no habían pescado, echan la pesca, y Pedro se echa a correr y dice, Señor, sígueme, Pedrito, te voy a hacer pescador de hombres. Y aquí viene la restauración de Pedro, que después dice, lo toma aparte y dice Jesús. Porque Jesús dice, a ver, no se preocupen, vamos a comer pescadito, ¿no? Cuando dice que cuando ellos salen, ya tenía Jesús en las brasas, pescado puesto. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Y entonces Jesús se estaba presentando de continuo para quitarles el temor, que ya no le fue a sorpresa verlo, ¿no? Decir, sí es Jesús, no estamos imaginando, es Jesús. Y entonces viene la parte con Pedro, que le dice, ven Pedro, vamos a platicar. Ya me imagino que Pedro está acá, ahorita me va a regañar, ¿no? Uno sabe, cuando uno hace algo malo, y me recuerda la escena del Rey León, ¿no? Cuando Simba se escapa y va con las hienas y tiene que llegar Mufasa a salvarlo, van de regreso y le dice Mufasa, Sasú, llévate a Nala, tengo que platicar con mi hijo. Y en ese momento Simba, así de, y los otros dos, hasta el Sasú le dice, suerte, ¿no? O sea, sé valiente, ¿no? Ya se acerca Simba con Mufasa y sabe que lo van a regañar. Y Mufasa le empieza a hablar de otras cosas para explicarle. Así el Señor Jesús con Pedro. Pedro yo creo que iba acá de, ya me toca, ¿no? Ya, ¿qué hago? ¿No? Me va a regañar. Y Jesús le hace una pregunta. Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dice Pedro? Señor, tú sabes que te amo. Y 3 veces le repite. Y a la tercera dice, Señor, tú lo sabes todo, o sea, tú sabes que en pocas palabras, Pedro, por dentro, Señor, tú sabes que me dolió mucho negarte, padezco por eso, estoy triste, y todavía me preguntas, dice, no, entiende, te estoy restaurando, estoy confirmando que me amas, es más, para mí es más importante la intención de tu corazón que lo que hiciste. La intención de tu corazón dice que me amas, y es cierto, me amas. Entonces, olvídate ya de lo que pasó. Y dice, y Jesús le dice, en pocas palabras, Jesús dice, voy a tratar contigo, porque ahorita eres atrabancado, eres voluntarioso, actúas sin pensar a veces, y te mueves como quieres, pero llegará el tiempo en que otro te llevará, te ceñirá. Y dice, y esto es, dice Jesús, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ya olvídate de lo que pasó. Y esto de que alguien me le ceñirá, no está hablando de un niño, está hablando del Espíritu Santo, que es el que le iba ahora a mover y hasta dónde le iba a mover. Y terminemos esto con el gran suceso que viene después de 40 días estuvo Jesús presentándose a los discípulos. Vamos a Mateo 28, 16. Fíjense, Juan es el único evangelio que no describe esto. Los otros 3 evangelios sí lo describen. Cuando Jesús los lleva, en Lucas dice que los saca hasta Betania, fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y en los otros pasajes describe prácticamente lo mismo, que les da la encomienda de ir y hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo
28, 20. En Lucas viene mucho más resumido, únicamente dice que los bendijo y que fue recibido arriba en el cielo. Marcos expresa un poco más. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en manos serpientes, y si beberen cosa mortífera no les hará daño. Todos los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y esa gran comisión es la que hoy sigue. En ningún momento ha sido anulada, en ningún momento ha sido invalidada, en ningún momento ha sido quitada. Es la indicación de Jesús a los discípulos fue: ustedes fueron testigos, me presenté a ustedes, son testigos presenciales no solamente de mi muerte, sino de mi resurrección. Lo que les estoy dando, lo que les enseñé, no es para que se queden sentados comiendo en su casa y se engorden. Esto es para llevarlo a las demás personas. Y el sacrificio de Jesús, si ustedes pensaran ¿qué es más importante, la muerte o la resurrección de Jesús? ¿Qué dirían? Pues no es que una sea más importante que la otra, simplemente porque ¿qué es más importante, el nacimiento o la muerte del Señor Jesús? Pues en orden cronológico, pues para poder morir tenía que nacer, y para poder resucitar pues tenía que morir, y para que Él pueda volver pues tenía que resucitar, ¿no? O sea, es una consecución de hechos. Pero la resurrección de Jesús vino a confirmar que todo lo que había Él dicho y hecho era verdad. Les decía, cuando Jesús desciende al infierno, a los infiernos, no baja a evangelizar a los que ya están en el infierno porque ya están condenados. Ellos ya no tenían punto de salvación. Baja a predicarles, a decirles: miren, lo que los profetas hablaron de mí era cierto, miren, ustedes rechazaron el evangelio y aquí estoy, es verdad, y no me voy a quedar con ustedes, nada más me vine a presentar, me tengo que ir, vengo por los que sí creyeron que están en el seno de Abraham, y me los llevo al paraíso, ustedes no van, ¿no? Y alguien por ahí, esos que salen en TikTok, si Dios fuera amoroso, ¿por qué deja que sus hijos se condenen, no? A ver, a veces hasta discutir con una de esas personas es, en cierta manera, inútil, ¿no? Porque no van a entender. A ver, el hombre pecó y él se destituyó de Dios. Y Dios hizo un plan porque nos ama, pero no va a obligar a nadie. Es si uno quiere. Pero Jesús dice: vayan por ellos. Cuando Jesús dice, tengo mis ovejas que escuchan y tengo otro rebaño que tengo que... Está hablando de todos los perdidos, que algunos escucharemos su voz y entraremos a su camino. Entonces, la resurrección de Jesús vino a confirmar que todo lo que Él dijo es cierto y abrir la puerta no a la posibilidad de quizá, no, sino al hecho convincente de que Él va a regresar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su resurrección. Porque esa resurrección es la que ahora nos da vida. Su muerte nos lavó, por su resurrección nos viene a confirmar que tenemos una eternidad con Él. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno. Gracias porque nos has dado vida. Gracias porque tu victoria sobre la muerte es ahora nuestra victoria en ti. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, osados, en esta enseñanza, este evangelio, Señor, llevarlo a las almas necesitadas, a las que necesitan de tu luz,
a las que necesitan tu verdad. Señor, quita de nuestras mentes el hecho de decir, ay, ese sí le comparto porque me cae bien, no, a ese no le comparto porque me cae... No, Señor, es a toda persona que está a nuestro alrededor, darnos la oportunidad de poderles compartir. Darnos un espíritu valiente y esforzado para llevar las buenas nuevas. Que nuestro testimonio hable también de tu vida en nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser cumplidores de esta encomienda que nos has dado y a valorar y a recibir esa resurrección que ahora tenemos en ti. Gracias, Señor, porque has sido bueno y siempre lo eres. En tus méritos preciosos, Señor Jesús. Amén. Y amén.